Durante las últimas semanas se han presentado iniciativas legales que buscan terminar con el fuero parlamentario. El objetivo sería ir eliminando ciertos privilegios con los que cuentan los representantes del Poder Legislativo. Analizamos los alcances de esta iniciativa en Cámara Acción. Conversamos de este tema con la diputada Karin Luk. Diputada, muchas gracias por conversar con nosotros. De nada. Diputada, partamos de inmediato. ¿Qué le parece que los parlamentarios tengan fuero parlamentario? A ver, yo creo que el fuero ayuda por un tema de fiscalización, pero tampoco uno se tiene que aprovechar del fuero que uno tenga para hacer u otro una gestión o hacer declaraciones de una u otra forma. Yo creo que igual uno tiene que ser responsable cuando uno tiene cierto cargo, sea con fuero o sin fuero. ¿Usted cree que si no existiera el fuero sería quizás más difícil para los parlamentarios ejecutar su labor fiscalizadora? Yo creo que en algunos casos sí. Yo creo que no te voy a decir que vaya a ser así, que no vamos a fiscalizar, pero yo creo que igual ayuda a que también uno pueda fiscalizar tranquilamente y no haya problemas ni represalias ni mucho menos. Porque si no van a empezar que no la vamos a llevar al juzgado, demandas van y vienen. Entonces mejor, yo creo que igual sirve, pero tampoco uno tiene que ser responsable al tener el cargo también. ¿En qué momentos usted cree que se es irresponsable con esta condición de tener un fuero adherido a la gestión parlamentaria? No, porque se ha visto a lo largo de la historia que de repente se hacen declaraciones verbales frente a uno u otro caso, que de repente también uno tiene que también pensar antes de decirlo y no porque uno tenga esa fuera, uno puede decir lo que se le ocurra. ¿Usted cree que eso pasa, por ejemplo, en algunas intervenciones que hay en la sala frente a algunos temas que pueden generar? La sala, yo creo que ahí el fuero, entre comillas, no corre dentro de la sala. La sala igual uno tiene que opinar, tiene que tener la libertad también, pero cuando uno lo hace a través de medios de comunicación, ese tipo de cosas, ahí yo creo que influye. Cuando da de repente una exclusiva en un diario y ataca a una persona por A, B o C, yo creo que ahí hay que tener cuidado. Diputada, ¿y usted entonces estaría de acuerdo con que se termine el fuero para los parlamentarios? Se presentó una iniciativa legal al respecto. Yo creo que yo creo que en todos estos temas hay que estudiarlo. O sea, en primero yo creo que el fuero sirve, pero no es una cosa que sea obligatoria, que diga, no, hay que tenerla sí o sí. Yo creo que hay que conversarla o en una de limitarla puede también ser. Diputada, y en cuanto a los beneficios que pueden existir para la gestión parlamentaria, ¿usted cree que hay beneficios por sobre el común de la ciudadanía? A ver, si uno lo ve, veámoslo fríamente, si uno lo ve frente a los otros cargos electos de votación popular, porque uno lo tiene que igual compararse frente a las otras elecciones. Yo antes fui consejera regional y nosotros éramos consejeros regionales y no teníamos ningún otro beneficio. Pero yo creo que hay que estandarizar de repente no sé si se llama beneficio, lo que pasa es que uno tiene que hacer una labor y la gente también nos exige que hagamos una labor cada día mayor, más presente. Entonces para eso también se necesitan los recursos tanto humanos como para poderlo hacer. ¿Usted cree que hay mucho mito dentro de lo que es la gestión parlamentaria en cuanto a los recursos que se entregan, a las dietas parlamentarias, a lo que hay, por ejemplo, en el gasto en los distritos? Yo creo que hay harto mito y yo creo que sería bueno transparentarlo porque de partida, pues, si comparamos la Cámara versus el Senado transparenta en algunos casos más que nosotros. Ejemplo, las personas que uno contrata, uno sabe cuántos ganan en el otro lado, en el Senado, acá no se sabe, se saben las personas. Yo creo que ese es un tema de transparencia para que la gente sepa y vea lo que haga y también porque cada día nosotros nos exigen más. Pero cuando la gente vea lo que uno hace, si uno está, porque de repente también somos 155, antes eran 120, uno no veía siempre los 120 en terreno, los 120, entonces también sirve para eso, para que vea la gente que se hace la pega y la que no lo hace. ¿Usted cree que generando mayor transparencia en la gestión parlamentaria también se termina con cierta estigmatización que puede existir sobre el mismo trabajo legislativo? Sí, de todas maneras. Aparte que la gente también no entiende mucho lo que hace un parlamentario. En el día a día no lo entiende. De repente uno va a terreno y nos piden cosas que corresponden o a los concejales o a los alcaldes. Entonces tampoco, yo creo que eso también ayuda mucho. Y en cuanto a los recursos propiamente tal, se ha hablado en algún momento de reducir las dietas parlamentarias, de reducir los presupuestos que hay para cada uno de los diputados. ¿Usted cree que eso responde a una medida que puede servir o más bien responde a una medida populista? Yo creo que al final es más populismo que otra cosa, porque yo creo que si uno pregunta fríamente, más allá, es verdad, ganamos bien, nadie puede decir que nos ganamos bien, ni mucho menos. Pero también la exigencia, nosotros trabajamos al final los 7 días de la semana, hay las 24 horas, la gente realmente nos llama a cualquier hora, uno puede estar en un cumpleaños, matrimonio, da lo mismo, la gente no entiende, seguimos, para ellos tenemos que estar siempre presentes. Entonces también hay un desgaste de la persona y
y de nosotros frente a los cargos, que también lo elegimos, nada que si nos gusta también. Pero yo creo que al final, yo creo que hay que analizarlo, transparentarlo, y ahí la gente va a ver quién trabaja, quién no trabaja, y al final si se merece o no se merece lo que recibe. Y en cuanto al trabajo distrital, ahora tenemos un redistritaje y los distritos son mucho más amplios que lo que teníamos antes. Por lo tanto, entiendo que eso también puede generar un gasto mayor al que existía antes. Pero se mantuvo. Ojo, no, me refiero, el recurso es el mismo, pero el gasto sí, es mayor. Es mayor, uno se tiene que ingeniar, tiene que realizar las labores y readecuar las personas. O sea, yo no estaba en el periodo anterior, sí, entonces no lo puedo decir. Pero lo he visto, yo trabajé con un parlamentario antes en un solo distrito. Entonces, al aumentar el distrito al doble, cuesta adecuarlo, cuesta también por un tema de tiempo, porque al final la semana distrital se hace nada. De repente yo tengo 5 comunas, pero hay gente que tiene 15, 20 y más. Y eso es lo que cuesta. Diputada, y en relación a lo que se plantea desde la ciudadanía, de que los parlamentarios están como en un nivel superior, podríamos decir, al resto de los ciudadanos por el fuero, porque reciben remuneraciones un poco más altas que el promedio. ¿Usted cree que eso es justificable? ¿Se justifica finalmente que existan esas diferencias, podríamos decirlas? Lo que pasa es que en todos los cargos que son públicos existe alguna u otra diferencia frente a la ciudadanía. Yo creo que nosotros también, los parlamentarios, no hemos ganado de repente el desprestigio que muchas veces tenemos, cuando en algunos casos han aparecido 1 o 2 que aparecen en la prensa, que se han aprovechado, entre comillas, del sistema. Entonces ahí al tiro la gente no nos quiere y engloba que somos todos iguales, que somos todos malos. Pero yo creo que es labor de nosotros empezar a cambiar la imagen de nosotros mismos al final. Y el trabajo que se realiza aquí, en el Congreso, con los asesores, con los periodistas, ¿usted cree que están bien destinados los fondos? ¿Que alcanza, por ejemplo, con lo que usted le pasan para tener a sus asesores, tener sus periodistas, tener sus oficinas distritales, su propio sueldo? Yo creo que sí, nadie puede decir que falta. Ya. No, yo creo que, claro, si uno dicen, claro, si lo suben, claro, uno tendría casi una sede en cada una de las comunas, pero uno se va adecuando al presupuesto que uno tiene, hay como partimos. Y yo creo que está bien. No ha habido, digamos, a la gente, uno va adecuándole las tareas, a los periodistas, de repente que no solamente sea tema prensa, que también vea también al tema de red, o que también haga asesoría en otros temas, o los asesores legislativos que también ayuden en otros temas. Entonces uno se va adecuando al sistema. Y finalmente, diputada, para terminar con quizás estos mitos que pueden existir, no es que ustedes tengan asegurada una pensión de por vida, no, ni un sueldo de por vida, ni que después del ejercicio parlamentario vayan a tener un sueldo permanente. No existe eso. Para que quede bien claro. Sí, es totalmente un mito. Listo. Diputada, muchas gracias por conversar de este tema junto a nosotros. Gracias a usted. Profundizamos en este tema con el diputado René Alinco. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias bien, por conversar con nosotros. Bien. Diputado, partamos por el fuero parlamentario. ¿Qué le parece que exista el fuero parlamentario? A ver, yo creo que los legisladores en nuestro país, como la gente que tiene cargos importantes, debiera tener o debe tener una especie de protección, digamos, para el cargo que ostenta. Yo estoy de acuerdo con el fuero parlamentario. Lo que no estoy de acuerdo con el abuso que se hace del fuero parlamentario. ¿Cuándo cree usted que se dan situaciones de abuso de eso? Por ejemplo, cuando hay acciones de corrupción, como ha pasado con senadores, con diputados que han sido acusados por la justicia, yo creo que ahí automáticamente, sin el menor trámite, deben perder el fuero parlamentario. ¿Cuando hay una denuncia de por medio? Por supuesto, cuando hay denuncia, cuando está la fiscalía entre medio, cuando hay estos secretos a voces de que hablemos de la ley de pesca. ¿Quién duda de que la ley de pesca no se coimió a senador y no se coimió a diputado? Yo era diputado hace tiempo y pude ver cómo andaban los maletines acá por los pasillos del Congreso. Entonces, en ese tipo de cosas yo creo que el fuero parlamentario tiene que automáticamente suspenderse. Pero también hay que señalar que un parlamentario necesita, entre comillas, cierta protección, o sea, no puede estar indefenso. ¿Y eso para fiscalizar, no diputado? Puede estar expuesto, digamos, a cualquier agresión o denuncia o calumnia que sea objeto. Pero en los casos de corrupción, que lamentablemente han sido probados con el tiempo, el fuero debe terminarse, pero automáticamente. ¿Usted cree que el fuero en sí tiene como fin ayudar en la fiscalización que hacen los parlamentarios? Claro, es decir, un fuero como el que tienen los jueces, tener cierta inmunidad,
Entonces, además, por eso es que le digo, hay cosas y cosas. Si un parlamentario puede ser incluso hasta presionado si no hay un fuero. Entonces, en ese aspecto yo creo que el fuero es necesario. Debiera estudiarse, debiera modificarse tal vez, pero creo que los parlamentarios es bueno que tengan cierta protección. Yo veo el fuero como una protección, no para utilizarlo ni transformarse en un semidios, de ninguna manera. ¿Qué le pasa a usted, diputado Linco, con esta sensación ciudadana que existe sobre ciertos privilegios que tienen los parlamentarios o garantías especiales? Sí, la mayoría de la gente cree de que, o sea, opina de que los parlamentarios, diputados y senadores tenemos muchos privilegios. Los diputados somos considerados semidioses y los senadores dioses. Y yo tuve 4 años fuera del Congreso, trabajando en lo que yo sé hacer, que es trabajar en la construcción. Y claro, la gente considera de que los parlamentarios primero tienen privilegios que el resto de los trabajadores no tienen, que nuestro sueldo es excesivo. Algunos parlamentarios han planteado que nuestro sueldo es millonario, yo no creo eso, es un muy buen sueldo, repito, que por lo tanto, como es un muy buen sueldo, debiese ser un trabajo exclusivo. Nada de tener negocios por fuera como los tienen muchos diputados y muchos senadores. Como es un muy buen sueldo, creo que el delito o la falta cuando se producen coimas de actos de corrupción debieran ser seriamente sancionados. Es más, la primera semana cuando asumimos como diputados presentamos un proyecto, yo presenté un proyecto con nuestros parlamentarios, tolerancia cero contra la corrupción. El parlamentario que sea sorprendido en actos de corrupción, cárcel efectiva. Que devuelvan la plata que se robaron, porque normalmente en actos de corrupción hay plata entre medio. Que este delito no tenga prescripción, porque hoy día en algunos cargos públicos están 5 años fuera de la cosa pública y vuelven como que aquí no ha pasado nada. Y que nunca más un parlamentario o un político que sea sorprendido en actos de corrupción pueda ocupar un cargo público. Eso les va a doler. ¿Usted cree, por lo tanto, ¿Sí? Por lo tanto, como es un muy buen sueldo, creo de que no hay ninguna posibilidad de corrupción. No podemos hacerlo. ¿Usted cree que ese es el fin? Y a los parlamentarios que dicen que es un sueldo millonario, que les sobra plata, como Jackson, que se la dona al cuerpo bombero de su población. A eso quería apuntar. El hecho de que las altas autoridades del Estado, no solo en el Parlamento, tengan sueldos altos, ¿tiene que ver con eso, con evitar la corrupción, el pago de coimas, los pagos por fuera? Es que debiera ser así, no tenemos necesidades, absolutamente ninguna. Ahora, ¿a usted le alcanza con el sueldo me que sobra, le pagan? gano 3, 4 veces más que en la construcción. Pero yo tengo un discurso tal vez un poco diferente. Yo me crié en el mundo sindical, yo vengo del movimiento sindical, me crié, aprendí a caminar en un sindicato. Y ahí, dentro de la jerga o de los principios del movimiento sindical, que es la lucha reivindicativa, hay un principio claro que es intransable, que son los derechos adquiridos. Y cuando hablamos de derechos adquiridos, eso no se negocian. Usted viene a una empresa, hay una negociación colectiva, se va a la empresa y los trabajadores quedan en ese sindicato, se negocia desde los derechos que tienen para arriba. Bueno, yo creo que el trabajo de parlamentario es un trabajo, como todos, y son derechos adquiridos. Tengo la siguiente teoría. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si los diputados, no estoy diciendo que no se pueda hacer, ¿qué pasaría, por ejemplo, si los diputados se nos baja el sueldo? Puede ser, no nos vamos a morir de hambre porque tenemos un muy buen sueldo, lo repito, pero va a quedar un precedente en la lucha reivindicativa de los trabajadores, que es, ya se transó el principio que yo denomino, y que los dirigentes sindicales conocemos muy bien, que es el derecho adquirido. Y estoy convencido que si eso sucede, el día de mañana, las grandes empresas, la salmonera, la minería, el retail, estoy hablando de los grandes empresarios, van a usar ese elemento para producir una negociación dentro del territorio sagrado que son los trabajadores, que es el derecho adquirido. Entonces, ojo con eso. Diputado, hay que tener mucho cuidado. Usted que estuvo fuera por lo menos yo, que me considero no parlamentario, ni semidios, ni mucho menos, sino un trabajador. Este es mi pega hoy día. Diputado, usted que estuvo 4 años alejado del trabajo parlamentario, que estuvo un periodo, después tuvo un periodo fuera y ahora volvió. ¿Usted cree que hay mucho mito sobre la labor parlamentaria? Que, por ejemplo, van a tener un sueldo de por vida, que tienen privilegios una vez terminada la labor parlamentaria. ¿Usted tuvo privilegios cuando no fue diputado?
Sí, por supuesto. ¿Pero le quedó el algo? tener un buen ingreso significa ya un privilegio en esta sociedad donde hay tantas No, necesidades. pero cuando usted no fue diputado, ¿le quedó algo de Bueno, yo no me enriquecí, yo creo, por eso repito que no es un sueldo millonario, es un muy buen sueldo. Este es un sueldo que ganan los parlamentarios, diputados estoy hablando yo, que no tenemos ninguna necesidad y por lo tanto, pero no es para enriquecerse. ¿Le alcanza a usted para Así, hacer su labor? Y me sobra, Ya. y me sobra. 4 años que yo estuve, 8 años, eduqué a mis hijos, afortunadamente, gracias a Dios, cosa que no podría haber hecho tal vez con el sueldo de la construcción. Entonces yo digo, es un muy buen sueldo, pero tiene que ser en forma exclusiva. El otro mito que existe dentro de la gallada, digamos, de los viejos de la constru, es, por ejemplo, de que, oye, cuando los diputados acá, o sea, la gente piensa que acá son seres como superdotados, o sea, y aquí el Congreso está conformado por seres humanos. Nos equivocamos, respiramos, comimos, decimos todo lo que hacen todos los chilenos. Tenemos más obligaciones. Lo importante, digo yo, es que para ir rompiendo los mitos, es que este Congreso, este búnker, se abra para el pueblo y se abra a la gente. Acá hay aquí hay gente que vive acá en Valparaíso, nacido y criado en Valparaíso y no conocen el interior del Congreso. Yo le digo, no se pierde nada, pero de todas maneras es importante que el Congreso se abra como un gesto democrático y participativo. Este Congreso y la política chilena tiene que democratizarse sin lugar a dudas en forma profunda. Aquí se hacen proyectos de ley a media, siempre la solución del momento. Somos reactivos, no somos proactivos. Hoy día mismo estamos discutiendo un proyecto referente a la no contaminación de las bolsas plásticas. Pero es una parte así. ¿Y quién ha dicho, bueno, yo voy a ir más rato a hablar, qué pasa, por ejemplo, con los grandes contaminadores a través del plástico, que son las salmoneras? O sea, hay intereses creados acá y eso yo creo que tenemos que ir terminando. Muchas gracias. Gracias, diputado Valero. Conversamos de este tema con la diputada Catalina Pérez. Diputada, muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Diputada, primero, ¿qué le parece que exista el foro parlamentario? El Foro Parlamentario es una institución que venimos arrastrando de la Constitución del 1823. Está bastante arraigada como parte de las instituciones, digamos, republicanas de nuestro país, y creemos que hoy día forma parte de los privilegios del hacer política, que creemos que también deben eliminarse, y en esa pelea estamos dando hoy día. Dentro de la justificación que se da para mantener el foro parlamentario es que de esta manera los legisladores tienen mayor facultad, posibilidad para fiscalizar dentro de lo que es la labor fiscalizadora. ¿Qué le parece a usted ese argumento? Claro, se ha buscado justificar el foro parlamentario desde la necesidad de generar independencia, resguardar la independencia del Poder Legislativo. Sin embargo, hemos conocido casos dramáticos como por ejemplo la ley de pesca, donde efectivamente la independencia del poder no ha estado garantizada hasta el día de hoy y no ha sido, además, por el foro parlamentario, que más bien ha contribuido a mantener situaciones de privilegio y de desigualdad ante la ley, más que asegurar la independencia que debiese ser su objetivo. Así que creemos que en realidad el día de hoy al menos no encuentra fundamentación, y de hecho es una de las dos inviolabilidades que hoy día continúa contemplando la Constitución en el artículo 61, así que esperamos que esta también termine. ¿Usted cree que un parlamentario puede ejercer totalmente su labor fiscalizadora sin tener este fuero que lo resguarda de alguna manera ante investigaciones o denuncias ante la justicia? Efectivamente, claro, el fuero lo que busca es que haya un proceso de desafuero para iniciar un procedimiento judicial en materia penal. Sin embargo, yo creo que está suficientemente resguardada mediante el sistema judicial la demostración de inocencia o no de un diputado como de cualquier otro ciudadano. Y si es que no es así, bueno, reformemos el sistema judicial, pero no lo aseguremos solamente para nuestros parlamentarios, sino que para toda la ciudadanía. ¿Qué le parece que además el fuero se pueda utilizar para entregar o dar a conocer ciertas declaraciones en la sala de la Cámara precisamente porque existe el resguardo del fuero? No, el proyecto que nosotros presentamos contempla solamente el fuero en materia penal y no la protección que el parlamentario recibe en sus opiniones brindadas en Cámara. Hoy día lo que se busca es que no existan limitaciones para perseguir penalmente a un diputado o diputada, a un parlamentario en general, en el caso de que haya cometido un delito, como existe el día de hoy. Sin embargo, consideramos que es necesario que el diputado y la diputada, el general, el parlamentario, insisto, tengan toda la libertad de emitir las opiniones dentro del hemiciclo. Eso garantiza el sistema democrático y la libertad de opinión. Entonces,
Entonces lo que se busca modificar no es el inciso primero del artículo 61 de la Constitución, sino que el inciso segundo, tercero y cuarto, que son los que otorgan esta inviolabilidad en materia penal. Diputada, y precisamente con eso que ocurre en la sala, también se ha dicho de que en relación al fuero existe esta protección para que parlamentarios puedan decir ciertas declaraciones que pueden atentar incluso contra la dignidad de otras. ¿Qué le parece a usted eso? Yo creo que el principio democrático y el principio de tolerancia implica necesariamente también regular y limitar los dichos de otro cuando estos ofenden a la comunidad o ofenden la dignidad de las personas. Y en ese sentido, declaraciones como por ejemplo el diputado Urrutia hace un tiempo atrás, que no son poco usuales por lo demás, vienen sin duda a permear ese principio. Y creemos que es completamente distinto, digamos, la libertad que cada uno tiene de emitir opinión con la necesidad de limitar esa libertad en torno a la protección de la dignidad, de los derechos humanos de las demás personas. Digamos, ningún derecho fundamental es un derecho fundamental absoluto. Todos encuentran límites en otros derechos fundamentales y es ahí donde además los diputados y diputadas debiesen estar aún más conscientes, digamos, en su rol legislador. Diputada, usted mencionó ciertas garantías que pueden existir sobre el trabajo legislativo refiriéndose al fuero. ¿Usted cree que existen muchas otras garantías o que hay una percepción ciudadana sobre que existen muchas garantías o beneficios hacia los parlamentarios? Que por supuesto que existe una percepción ciudadana y que no es del todo errada. Hoy día los sueldos millonarios, las dietas parlamentarias que recibimos los diputados y diputadas, por supuesto que contribuyen a alejar la política de la ciudadanía. Hoy día lo que estamos buscando es justamente acabar con estos privilegios, tanto con el fuero como con la dieta o con las numerarias asignaciones también que se mantienen no solamente para resguardar el trabajo parlamentario, sino que muchas veces para los gastos que el mismo diputado o diputada realiza. Entonces creemos que cuando no se dan señales firmes a la ciudadanía, efectivamente se contribuye a generar esta sensación de división entre los representantes y los ciudadanos, y eso sin duda no contribuye a la democracia. Dentro de las justificaciones que se dan para mantener las dietas parlamentarias como las conocemos hasta ahora, es que así, por ejemplo, se pueden evitar presiones económicas por un lado, pago de coimas por otro, porque claro, estarían todas las necesidades ya contempladas con los sueldos, con las remuneraciones. ¿Qué cree usted de eso? El tiempo no ha dado la razón. Hoy día hemos visto cómo diputados han recibido incentivos económicos de parte de empresas para legislar en uno o en otro sentido. Y han habido sentencias, digamos, de tribunales al respecto. Sin duda la dieta no garantiza esa independencia y por lo demás, o sea, hoy día estamos hablando de, por ejemplo, el proyecto de rebaja de dieta parlamentaria a la mitad, estamos hablando de rebajar de 6.600.000 a 3.300.000. Consideramos que una dieta de 3.300.000 también debiese garantizar que un diputado realice de buena forma su gestión. Yo creo que no es argumento el que se busca instalar en ese sentido. Diputada, ya que estamos hablando de esos montos y de esas plata, usted como parlamentaria, ¿le alcanza? ¿Le alcanza con su remuneración? ¿Le alcanza también con los recursos que se le entregan para su labor parlamentaria en el distrito, para asesores, periodistas, etcétera? No solamente el alcance, yo creo que sobra, es completamente desmedido. O sea, nosotros como diputados del Frente Amplio hemos decidido donar inmediatamente. Nosotros actualmente donamos la mitad de nuestra dieta. Actualmente estamos recibiendo 3.300.000, pero consideramos, digamos, para que la gente entienda, entre el sueldo líquido y el sueldo bruto, sí. Hoy ya estamos recibiendo 3.300.000 líquido y creemos que, digamos, sin duda debe continuarse avanzando hacia la disminución. Hoy ya necesitamos que exista una relación entre el sueldo mínimo y el sueldo de los diputados y diputadas. Nosotros hemos dicho que debe ser como máximo un tope de hasta 20 sueldos mínimos. O 30, no me acuerdo bien la propuesta en específico, pero creemos que hay que dar una señal en ese sentido, y esa señal es urgente, digamos. La situación de privilegios y de separación es sin duda algo que afecta hoy día la democracia y la confianza que existe en las instituciones. ¿Usted cree que si existe tanta diferencia entre el sueldo mínimo y el sueldo de un parlamentario, puede alejar al parlamentario de lo que ocurre en el día a día, en la calle, con las reales necesidades que puede tener una persona? Por supuesto que sí, yo creo que es necesario que el Parlamento refleje la sociedad a la que representa. Y hoy día, teniendo familias que viven con un sueldo mínimo y 6 hijos, versus un representante sin familia como yo, por ejemplo, que vive con 3 millones, por supuesto que contribuye a generar distancia, y eso es lo que queremos cambiar. Yo creo que hoy día fortalecer la democracia pasa por rebajar también los privilegios que hoy día tenemos como diputados y también por hacer un cambio en la forma de hacer política, la rendición de cuentas ciudadanas, la incorporación de la ciudadanía a la generación de leyes por la iniciativa popular de ley, por ejemplo. Entonces, tenemos dos caminos que tomar: seguir alejando la política de la gente o acercar la política como un ejercicio cotidiano. Nosotros hemos optado por el segundo camino. La transparencia también juega un rol fundamental para que así se conozca realmente en qué se gastan las platas, cómo se distribuyen, qué parte de eso va a la remuneración, qué parte de eso va a la labor parlamentaria propiamente tal.
Por supuesto que sí, yo creo que en ese sentido es necesario mejorar los estándares de transparencia que la Cámara ofrece. Hoy día es necesario que los diputados y diputadas también se sometan a las restricciones del Consejo de la Transparencia, que también se dé cuenta de cómo se gastan, por ejemplo, las asignaciones, que son rendibles o no rendibles, digamos, o también cómo se distribuye la plata de campañas o quién está aportando a las campañas políticas hoy día. Sin duda la transparencia para asegurar la probidad es uno de los principios fundamentales. Diputada Catalina Pérez, muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí. Ya lo veíamos entonces, hay concordancia sobre un punto en particular, aumentar la transparencia de la labor parlamentaria y así producir una mayor cercanía entre el Poder Legislativo y la ciudadanía. Esto fue Cámara Acción.